MQB Joven presenta Biblia 365 Radio. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Estamos aquí en otra edición de Biblia 365, leyendo la Biblia, interpretando la vida. Hoy es jueves 1 de mayo, sí, comenzamos un nuevo mes y nada más y nada menos estamos celebrando hoy el Día del Trabajador. Así que desde ya acá les enviamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todas aquellas personas que hoy seguramente van a tomarse descanso de sus actividades laborales, van a de repente hacer un asadito por ahí, ¿sí? O de repente alguno tiene otro gusto, ¿verdad? Puede ser alguna pasta o algo así, pero un tiempo para descansar y para reflexionar también en lo bendecido que somos a través del trabajo que el Señor nos da. Y estoy aquí hoy con nada más y nada menos que el gran Tony Presidio. Grande Tony, ¿cómo estás, Tony, querido? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo andamos? Todo bien, gracias a Dios. Un gusto nuevamente estar acá con nuestro programa semanal y para hablar de un libro bien importante del Nuevo Testamento realmente. Sí, hoy tenemos que seguir nuestro estudio bíblico. Nosotros estamos estudiando cada semana un libro nuevo, ¿sí? Hoy toca un libro del Nuevo Testamento, ¿sí? Para los que nos vienen siguiendo ven que tenemos esta dinámica de tratar de una semana estar con el Antiguo Testamento, otra semana con el Nuevo Testamento. Así mismo. Y hoy nos toca tocar el libro de Romanos, ¿sí? La carta de Romanos. Para los que están escuchando ya pueden ir preparando ahí su Biblia, sus anotaciones, porque esta es una carta apasionante. Y estábamos comentando recién con Tony fuera del aire que es larga, sí, bien larga. Es una de las cartas más largas de Pablo, por lo tanto tiene mucho contenido, ¿sí? Y densa teológicamente también. Exactamente, yo incluso diría que es uno de los libros que más cuesta leer, siguiendo así el hilo rojo del autor. Sí, porque, su argumentación. Claro, de repente estamos leyendo una parte, entendemos, pero después con ese lenguaje teológico es como que si no estamos muy concentrados, puede ser que perdamos ahí el hilo. El hilo o la argumentación, ¿verdad? De Pablo en esa carta. Muy bien. Por cierto, estamos en las redes sociales. Sí, por ahí están ahí. Pueden compartir. Estamos en Twitch. Estamos en YouTube también. Estamos en Facebook. Sí, así que... La app de la radio. La app de la radio también. Sí. Y sobre todo también les pedimos que envíen sus mensajes al WhatsApp. Tenemos el número de la radio 0987 15 14 14, ¿sí? 0987 15 14 14. Justamente queremos escuchar a la gente, queremos ver qué es lo que le cuesta en la lectura del libro de Romanos, ¿verdad? Y me acostumbro a decir el libro de Romanos, pero técnicamente no estamos hablando de un libro, ¿sí? Sí. Técnicamente estamos hablando de una carta, Tony. Una carta, ¿sí? Una carta bien larga. Una carta bien larga, ¿sí? Es como... Hay un episodio en la serie Friends donde Ross y Rachel están peleados y Rachel escribe una carta de 18 páginas a su novio, ¿verdad? Y más o menos me recuerda a eso, esta carta. Pablo escribiendo una carta larguísima con contenido muy denso. Realmente. Para una iglesia que parece que él no conocía tanto como otras iglesias. Así me da la impresión de buenas a primeras, porque yo veo, Pablo no visitó esa iglesia, ¿sí? Así mismo. Tenía planes de visitar. Sí. De hecho, creo que antes de esta carta él le cuenta a los corintios de estos planes, y él todavía no visitó. Pero termino de leer la carta, Tony, y con la lista tan larga de nombres que hay ahí, yo digo, ¿será que no conocía tanto realmente Pablo a esta iglesia? ¿O conocía mucho a las personas que estaban ahí? A pesar de que él no estuvo físicamente, parece que él ya tenía una relación cercana con esta iglesia. Unos cuantos de los que estaban ahí. ¿Qué nos podés decir, Tony, así de buenas a primeras antes de entrar así en el contenido de Romanos, cosas que tendríamos que saber para empezar la lectura de este libro? Y bueno, hay muchas cosas que tendríamos que saber realmente. Claro, pero algunas cositas importantes. Tenemos que comenzar por algún lado. Bueno, primero que nada, una de las cosas que me gusta siempre decir es que
los libros o las cartas no se escribían así sobre la marcha. Era un proceso largo, bien pensado. De hecho, Kinner, por ejemplo, dice que Romanos, una carta como esta, había costado alrededor de $2,000 actualmente hacer una carta así. $2,000. Sí, O sea, comparando a cómo se hace el trabajo hoy. Sí, algo como 16 millones, 15 millones por ahí. Wow. Entonces no era algo que se hacía al azar o vamos a decirle, bueno, voy a escribir una carta así de larga y voy a hacer nomás ya. Claro. Sino, había una razón detrás de ese, que motivaba ese hecho. Y había también un trabajo bien grande de ordenar ideas, de hacer, vamos a decirle, bocetos o borradores y volver a corregir. Entonces era un proceso extenso el que llevaba a hacer una carta como la de Romanos. Y es muy interesante eso porque Pablo hace este trabajo justamente con una iglesia que parece que él no ha visitado. Y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué le conoce tanto? O parece conocer a tantas personas. Y justamente surgen ahí las hipótesis de por qué podría ser eso. Y una de las más habituales es que justamente esto ocurrió en el periodo que Pablo se conoció con esta gente cuando él estaba haciendo sus viajes misioneros en otras partes. Porque Claro. dice que hubo un edicto de Claudio, que decía que todos aquellos judíos que vivían en Roma tenían que salir. En un momento hubo ese edicto. Sí. Y entonces fue tal vez de esa forma que Pablo les conoció en otros lugares. Y después estos judíos vuelven nuevamente a Roma cuando termina el exilio, vamos a llamarlo así, o vamos a decir, el decreto, la vigencia del decreto. Entonces ellos vuelven. Y justamente algunos piensan también que ese es uno de los motivos de la carta, que era un problema que se estaba dando entonces con la gente que estaba viniendo y los gentiles que se habían quedado. Y era como un choque que había entre los judíos que volvían y los gentiles que se habían quedado. Y por ahí nosotros encontramos entonces tantas referencias vamos a decirle, especialmente en la parte práctica y también en la parte teológica del libro, en referencia a gentiles y a judíos por separado y cómo deben estar unidos ellos en Cristo. Qué tremendo, Tony. Ese tema del edicto no es algo que a veces los cristianos tienen tanto en cuenta a la hora de leer Romanos. Por eso estábamos diciendo cosas que tenemos que saber antes de empezar a leer, hablando del contexto histórico. Porque este mismo edicto es el que dice de que los judíos fueron expulsados de Roma por un tal Crestus, ¿sí? Porque se agitaban, ¿sí? Se agitaban, la multitud estaba agitada por un tal Crestus, ¿sí? Y la mayoría de los eruditos dice que esto claramente es una referencia a Cristo, ¿sí? Que estaban predicando el evangelio, y que eso causaba problemas que ahí, estaban sí, hablando de este Cristo. Y por lo visto eso empezó ahí a dividir no sé, la ciudad. sí, o inclusive a los judíos entre judíos tal vez, ¿verdad? Puede ser. Claro, claro, recordemos que los judíos justamente era el grupo al que primero se llegó con el evangelio y que Pablo, que Pedro en todos sus viajes estaban también ellos predicando. Y de hecho la carta de Romanos es una de las que más toca esa relación entre los judíos, entre la nueva fe en Cristo, ¿sí? Y también los gentiles. Así Entonces, mismo. es muy importante esto. Esto se da como una prueba también externa a la Biblia de que el evangelio realmente se estaba dispersando bastante, ¿sí? Sí. En algunos comentarios dicen que como Pablo no visitó la iglesia de Roma, es muy raro que ya haya una iglesia ahí, ¿verdad? Pero si nosotros leemos el libro de los Hechos, no parece tan raro, porque el libro de Hechos en esos 28 capítulos nos narra cómo el evangelio se va expandiendo. Sí. Y de hecho el capítulo 2 sirve como un enganche en esa difusión del evangelio, porque se nombra 15 lugares en Hechos 2, que eran los judíos que estaban ahí en Pentecostés, eran de 15 lugares diferentes y solamente estaban en Pentecostés por la fiesta. Sí, así ¿Qué mismo. quiere decir eso? O sea, tenían que regresar ellos a sus lugares Claro. de origen, y entonces hubo muchos que regresaron a Roma, que era uno de los lugares mencionados ahí, y seguramente ahí iniciaron también la tarea de abrir iglesias. Claro. Recordemos que no era abrir un templo como hoy en día nosotros tenemos el concepto de abrir iglesias. Las iglesias se abrían en las casas. Una Así persona mismo. decía, bueno, mi casa está disponible, tengo un patiecito, algunas gallinas que están por ahí, ¿sí? Pero se puede hacer acá las reuniones, y empezaban a estudiar la palabra
tal cual se describe en Hechos 2, perseverando en la doctrina de los apóstoles, compartiendo el pan, ¿sí? Amén. Y la comunión. Entonces, esos son puntos para tener en cuenta a la hora de empezar a leer la carta de Romanos. Sí. Y Que, también sí, está, profe, ahí sí. la parte del capítulo 8 de Hechos, Sí. donde se mencionan las persecuciones y que entonces por la gran persecución que había, Mm. dice que todos los que salieron de ahí iban y a predicar donde Sí. iban a huir. Hay un versículo clave ahí en Hechos que muchas veces se pasa por alto, que ahí mismo Lucas está diciendo, así el evangelio comenzó a dispersarse. Él dice, por causa de la dispersión, el evangelio se empezó a difuminar por todo el imperio. Y después ahí hace un cambio de tema a la introducción a la vida de Pablo. Sí. ¿Sí? Entonces, la carta de Romanos, resumiendo esta pequeña introducción que hicimos acá con el profe Tony, es una carta que se dirigió a una iglesia que Pablo todavía no visitó, pero que conocía bastante. Conocía a las personas que estaban representando a esa iglesia en Roma. Amén. Entonces, vamos a empezar a profundizar en todo lo que es el estudio de esta carta. Sí. Sí, Hay una cosa también importante que Sí, ahora claro, me vino claro. en mente, es que tal vez el motivo, uno de los motivos también que a Pablo le instó a describir tan extensamente lo que es el Evangelio en Romanos, sea como dice al menos Douglas Moody, dice eso en su comentario, que es el hecho que él quería que ellos le ayuden para ir a España. Ajá. Entonces, tal vez por la mala fama que había de Pablo entre los judíos y el problema que había, tal vez eso también haya hecho que él describa tan extensamente cuál era su entendimiento del Evangelio, para que cuando ellos entonces entiendan, no, Pablo es ortodoxo en su pensamiento y le vamos a ayudar a que se vaya a España. Totalmente. Entonces, tal vez por eso sea un motivo de lo, vamos a decir, detallado de su pensamiento en el... Claro, a veces no pensamos nosotros cómo se va desarrollando la historia, pero tenemos que acá recordar que habían pasado unos 10 años, 15 años, desde que Pablo tenía esa fama de perseguidor de cristianos, de asesinar a cristianos, seguidores Claro. de Cristo. Y estamos acá ante una iglesia que justamente se le conoce por hacer una revuelta por Cristo. O sea, eran gente muy apasionada por el Claro. Evangelio. Entonces es totalmente lógico que Pablo quiera enviar una carta para presentarse bien y para que ya ellos tengan una, bueno, yo diría un poco de su mensaje, porque acá hay muchísimo, Claro. ¿verdad? Pero un poco de todo lo que él iba a presentar más tarde en persona. Y claramente Pablo detalla su objetivo en las cartas de Corinto, en la carta de Corintios, que él quería llegar a España. Sí, hay algunos que dicen que llegó, algunos dicen que no, ¿verdad? No sabemos, no tenemos esa realidad. El libro de Hechos termina dando como esperanza de que eso haya pasado, ¿sí? Pero lastimosamente no tenemos un detalle. Yo creo que probablemente él tuvo la oportunidad de acercarse al menos mucho a la tierra de España, porque eso era lo que le gustaba a él. Él quería seguir compartiendo el Evangelio y realmente Romanos es la prueba de que Pablo vivía por esto. Amén. Él tenía en su corazón no solamente viajar, sino en cada lugar que iba a afirmar los corazones. Porque acá vamos a entrar en una carta que busca afirmar la fe que tenemos en Cristo, ¿sí? En este caso los judíos estaban muy, yo me imagino, confundidos en algunas cosas, a pesar de que se iban clarificando las cosas con los concilios, como el concilio de Hechos 15, donde justamente se debatía si tenían que circuncidarse o no las personas. Los judíos seguramente tenían todavía en su corazón ese tema de la ley. Claro. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahora con la ley? O sea, es esto que de generación en generación a nuestros padres se le enseñó, ¿sirve todavía para algo? ¿Qué pasa con la ley, la fe o con este evangelio que viene ya desde Abraham, ¿sí? Claro. La fe que tenía Abraham. ¿De qué sirve entonces hoy para nosotros si ahora todo es por Cristo, ¿verdad? Son preguntas que me imagino que estaban rondando por la cabeza de este pueblo. Y entonces Pablo escribe esta carta para aclarar muchos de estos temas y después para terminar dando
algunos pasos prácticos Sí. que ellos podían seguir a partir de ahora. Sí, así Entonces, ¿qué te parece, Tony, si mismo. Entramos. nos metemos en esta carta? Genial. La gente que está escuchando pueden enviar sus mensajes nuevamente al 0987 15 14 14. Pueden dejar ahí su mensajito de WhatsApp preguntando también cosas Claro. sobre la carta que de repente si en este programa no tenemos el tiempo de responder, igual vamos a estar respondiendo en las redes sociales y a través de otros medios también. Amén. Que no se sientan mal si de repente no leemos su mensaje, porque igual acá nuestro amigo Jere, que está en cabina, que siempre nos está ayudando, grande Jere, Sí. él nos prepara toda la lista de los mensajes y nosotros después tenemos el tiempo para leer. Así Amén. que vamos a entrar en la carta de Romanos, ¿sí? En el capítulo 1. Genial. No sé si vamos a ir capítulo por capítulo, Tony, porque son 16 16 capítulos de mucho contenido. Sí. Pero vamos a ir pasando paso Poco a por poco, paso, ahora sí. ¿sí? En este primer capítulo, yo rápidamente salto a algo que me llama la atención. Es una de las introducciones más largas Sí. en las cartas, Realmente. ¿verdad? Sí. Uno puede rápidamente ver ahí que Pablo está escribiendo con bastante detalle y bueno, tiene sentido. Estas personas capaz no lo conocen todavía en su versión convertida. Habrán escuchado de todas las cosas que él estaba haciendo, pero no conocen su predicación, ¿sí? Es como cuando yo quiero dar como ejemplo, ¿verdad? Cuando yo vine a la iglesia Más que Vencedores, yo no conocía la iglesia. Entonces la forma en la que yo empecé a conocer la iglesia es a través de la predicación del pastor Emilio en las Claro. redes sociales. Sí. Ahí yo empezaba a escuchar y empezaba a conocerle más. Pero una cosa totalmente distinta fue conocerle en persona, escuchar acá el mensaje, ¿sí? Y ver cómo funciona la iglesia orgánicamente. Claro. Entonces acá Pablo estaba haciendo eso, le estaba dando esas pistas, le estaba abriendo su corazón a una predicación de persona a persona, ¿sí? Porque era el mejor medio, las cartas eran la mejor tecnología que ellos tenían para conocerse unos a otros en ese entonces, sobre todo salvando las distancias Claro. geográficas, ¿verdad? Así mismo. Y un versículo clave acá con el que inicia Pablo así de lleno es el versículo 16. 16, famoso versículo Por- 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, Amén. porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Sí. Tony, acá Pablo ya arranca poniéndonos la pauta de lo que él va a hablar en toda la carta. Sí. ¿Sí? Él dice, en primer lugar, yo no me avergüenzo del evangelio. Qué poderoso eso para gente que estaba pasando justamente persecución por causa del evangelio. Claro. Esta misma gente que probablemente tuvo que salir de Roma por causa de Cristo y estaban volviendo, qué poderoso recibir de alguien, de un apóstol, este mensaje que dice, yo no me avergüenzo del Sí. evangelio porque es poder de Dios. Y después te marca todo lo que va a hablar en esta carta de esta manera. Así mismo. Para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio de justicia se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por fe vivirá. Amén. Si tenemos que hacer un resumen de Romanos, yo diría que ese es el Sí. resumen, ¿verdad? ¿Qué pensás, Tony? Sí, no, así mismo es. El justo por la fe vivirá. Y es muy interesante también si nos ponemos a pensar tal vez los problemas que había en esta iglesia. Si es que nosotros vemos que para el judío todavía era muy importante la circuncisión. Y él como judío, tal vez algunos de estos judíos se avergonzaban realmente de decir, no, yo creo en el evangelio, en esta buena noticia que se está esparciendo, pero vos no sos judío. Y sí, yo soy judío. Pero ¿y cómo entonces si nosotros tenemos la circuncisión? Entonces Pablo Claro. de entrada ya te dice, no, yo siendo judío no me avergüenzo. Y este evangelio es primeramente para judíos y también para los gentiles. O sea, está como diciendo, dando un énfasis a los judíos y haciéndole entender que aunque ellos del Antiguo Testamento traen la circuncisión, las leyes, no debe ser un motivo para ellos de alejarse del evangelio, sino debe ser un motivo para abrazar el evangelio, porque ahí se revela toda la justicia de Dios. Totalmente. Y acá también, de alguna manera, Pablo cierra esta introducción. Él habla de esto, del poder del evangelio y de que este evangelio es para judíos primeramente
y para griegos. Sí. Qué lindo que Pablo le está dando su lugar a los judíos. Sí. Porque era algo que, imagínate, de repente vos te podés sentir un poco mal de que vos por generaciones fuiste el portador de la, ¿cómo decir? El que mensaje, guarda o la sea. religión, ¿sí? De hecho, en el mundo greco-romano, justamente los romanos eran conocidos por la política, los griegos por la cultura, por la filosofía, y los judíos por la religión, por la observancia de la religión. Y ahora yo me entero de que había sido los griegos también hacen eso, los romanos también hacen eso. Yo me voy a sentir un poco celoso, Claro. pero qué lindo que acá de entrada luego Pablo dice, primeramente a los judíos, ¿sí? Esto no es en sentido de importancia, gente, no es que los judíos son más importantes, estamos Claro. hablando simplemente en un orden de cómo fue llegando el evangelio. Sí. Y la realidad de las cosas es, y esto yo le enseño a mis estudiantes en el seminario, la Biblia tiene la verdad del evangelio contenida en una vasija judía, ¿sí? Porque todos los autores, a excepción de Lucas, todos los autores son judíos, Sí. vienen del pueblo de Israel, ¿sí? A veces nosotros queremos obviar esto y menospreciamos un poco la historia de los judíos, pero tenemos que estudiar a ellos, todo lo que nosotros tenemos hoy en la persona de Jesucristo, todas las verdades, todas las profecías que se cumplieron, gracias a la conservación de los judíos, pudimos nosotros recibir. Amén. Entonces, acá destaco esto también que Pablo está Sí. haciendo. Y después ya hace un cambio así, Pablo, no sé, dramático, porque Pablo en esta carta de Romanos es así, Victoria. Sí. Es como que él está escribiendo su carta punto aparte. Sí, empieza. Pero la ira de Dios, ¿sí? O sea, el tipo hace cambios muy bruscos de tema Sí, en cierto. esta carta. Entonces a veces siempre decimos, hay que leer lo que viene antes y después para poder entender el contexto del versículo que Claro, estamos sí, sí, leyendo. Pero también hay que entender cuándo hay un punto aparte y cuándo Pablo cambia drásticamente de tema. Y él inicia acá el capítulo 1 haciendo como una confrontación a la realidad del hombre. Sí. De hecho, este capítulo 1, Tony, no es de los favoritos, ¿sí? De la gente. Incluso escuchaba a un locutor de radio esta misma semana diciendo que esta sección que habla de la culpa del hombre, en el capítulo 1, es una de las cosas por las que él no quiere ser cristiano. Mira un poco. Porque él dice que acá, con esto, es que la Biblia trata de regular el comportamiento humano, trata como que de encajar a todos en esa necesidad de salvación, ¿sí? Pero al leer esto, Tony, yo tengo una interpretación y una forma de ver esto totalmente distinta. Y no solo porque soy cristiano, porque soy humano, ¿sí? Porque soy humano, yo veo acá que todo lo que se describe desde el versículo 18 en adelante de la gente que no cree en Dios, que no quiere seguir los valores de Dios, son verdades que Pablo está describiendo. Así mismo. O sea, yo no tengo que ser muy intelectual, no tengo que ser muy inteligente para darme cuenta de que todo lo que Pablo escribe acá es una realidad. Sí. Pablo está siendo descriptivo con la realidad del hombre. En muchas partes, Pablo lanza esta conclusión en la carta de Romanos de que el hombre es pecador. Sí. El hombre es pecador. Y él dice después, más adelante, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Un versículo que conocemos bastante. Sí. Él te dice, para poder pagar el pecado, o sea, lo único que puede satisfacer al pecado es la muerte. O sea, es la destrucción total. No te da tregua. Y acá él lo que está haciendo es describir nomás cómo se manifiesta ese pecado en el hombre. Acá hay muchas cosas Sí, y es fantástico como parece que va parece como decir, aumentando cada vez más cómo destruye el pecado. Totalmente. Como suele decir Pastor Emilio, como una espiral descendente, dice él. Totalmente. Porque empieza simplemente hablando de aquellos que dejan
de darle gloria a Dios, y después se va adentrando en aquellos que adoran a los hombres, después ya se adentra en aquellos que pervierten sus relaciones íntimas, sus relaciones sexuales, y así se va haciendo cada vez más y más y más profundo el pecado que va describiendo. Totalmente. Es posible que en cada una de esas etapas uno se va a sentir identificado, no hay forma. Algo, uno algo. entre- Es que es una lista muy grande Sí, y es interesante que Pablo habla incluso de esas personas que no conocieron la revelación sí, específica, ¿verdad? No conocieron el evangelio, pero que aún esas personas de alguna forma tenían una luz, ¿sí? sí, Y esas personas incluso, personas que no conocen lo que es la Biblia, por ejemplo, hoy en día capaz ya casi no tenemos eh, una población que demasiado grande que no tenga acceso a la mm, Biblia. Estamos hablando de que 81% de la población tiene acceso a la palabra de Dios en algún formato, en algún idioma, y hay un 19%, perdón, hay un 18% que está avanzando así en las traducciones, que están conociendo parcialmente. Y hay un 2% que no tiene la Biblia revelada en su todavía. idioma, pero la Biblia traducida, perdón. Pero de alguna forma en el globalismo que hay hoy, yo diría que estamos ya llegando al 99% de que el mundo Mm, conozca la Biblia, ¿sí? Entonces estas personas que Pablo describe acá probablemente se refiera a toda esa gente que en ese tiempo ya vivía en la tierra y no pudo conocer esta revelación específica. Acá hay muchas cosas, ¿verdad? Al final Pablo te dice, todo es por Jesucristo, mm, todo lo que Dios va a juzgar es por mm, Jesucristo, pero de alguna manera las personas que no tuvieron esa revelación específica, acá dice que por la revelación general, o sea, por ver la creación ya se dan cuenta que hay un Dios. sí. Y es como que de alguna manera tenemos valores que son universales y que Dios los establece. Mm, A mí me llama mucho la atención, Tony, que a veces los hermanos, perdón, las personas que dicen ser ateas, las personas que dicen ser agnósticas de repente, eh, no, no consideran de que ellos mismos se están rigiendo por valores bíblicos. sí. De hecho, el ateo más grande, Richard Dawkins, sí, sí podríamos decirle el papa de los ateos, y el pastor Emilio, él también en varias entrevistas se sinceró de que reconoce que los valores tienen mucho que ver con la religión, Sí, ¿sí? así mismo. Y él dice en varias ocasiones, si nosotros fuéramos ateos de verdad, es como que no tendría que importarnos que de repente muera alguien, Sí, que de repente le pase algo malo a alguien, porque ese es el ciclo de la supervivencia. sí, Entonces, porque uno tiene que sobrevivir, el más fuerte sobrevive, al débil le va a pasar lo malo. Él dice, si nosotros fuéramos ateos así, de pura cepa, no nos tendría que importar esas cosas, pero al final nos sigue doliendo, sí, ¿sí? Yo creo que esa es una luz que está en el corazón de todas las personas y que Pablo trae a colación acá. claro. Pero no te quedes con esa luz, Pablo Sí, dice. Date cuenta que vos sos malo, ¿sí? Sos mentiroso, sos ladrón. Te dejas llevar por tu concupiscencia, por tu deseo sexual hacia cosas que no están bien, sí, ¿sí? Y Pablo hace una lista larguísima sí, acá, puede leer la gente y va a darse cuenta de que al final nadie se salva. claro. Todo ser humano Todos está en esta entramos bolsa. en esa bolsa justamente. Y es muy Totalmente. interesante porque va diciendo, ¿verdad? Y tipo homicidia, son, hacen homicidios, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes. Y es como que si un judío estaba escuchando esto, yo creo que él habrá pensado, sí, esos son todos los gentiles, son todos así. Mm, Todos los que están sin Dios, o sea, todos los que no tienen la ley, son así realmente. claro. Y es simpático porque justamente parece que Pablo entiende que ese va a ser el pensamiento, y él en el capítulo 2 ya pasa a la siguiente parte, que es decirle, y bueno, vos, que quien quiera que seas, que le juzgás a los demás diciendo que no sea así, vos haces estas cosas también. Y empieza a hablar de la necesidad de entender que el hecho de haber tenido la ley no le hace a ellos cumplidores de la ley. Totalmente, Tony. Te leo uno de los versículos de ese capítulo. Sí, ¿De qué te sirve la circuncisión? ¿De qué te sirve si guardas la ley pero eres transgresor de la ley?
Si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser Incircuncisión. incircuncisión. Qué tremendo. O sea, Sí. al final, no era las cosas que haces, no es el pueblo al que perteneces, Eh. ¿sí? Al final, todos entramos en la bolsa. Claro. Yo creo que hoy nosotros también tenemos que reconocer de que no tenemos ese mismo, capaz, ese mismo orgullo nacionalista de los judíos en decir de que yo por conservar la ley hago esto, pero está la tendencia a decir yo porque hago todo bien estoy bien me con va Dios. bien, sí. ¿Sí? Es Sí. como un reflejo que todavía nosotros tenemos, aunque no decimos la ley, decimos yo me voy a la iglesia, yo doy mi diezmo, Claro. yo le ayudo al pobre. Y recordemos, hermanos, y Pablo justamente hace esto en la carta de Romanos, que la salvación del ser humano no es por lo que yo hago, Hmm. ¿sí? No es por lo que yo hago. Y esta semana veía un video que me da pie para hablar de lo que justamente Pablo habla en el capítulo 3 en adelante, la justificación, la justicia de Dios. Y decía en el video, no recuerdo bien dónde lo vi, pero se me quedó la enseñanza de que cuando estemos allá en el cielo, ¿sí? Cuando estemos allá delante de Dios, si nosotros empezamos y se nos pregunta, ¿por qué tenés que entrar en el cielo? Si nosotros empezamos a decir, eh, yo hice tal, automáticamente se nos cierra la puerta. La respuesta no va por ahí. Hmm. ¿Por qué tenemos que entrar en el cielo? Todo es en tercera persona, no es en primera persona. Debe ser por lo que Él hizo. ¿Quién? Sí, Jesucristo. Amén. Es así. Y realmente fantástico. Es como Él va quitando esa armadura de autosuficiencia que todos queremos tener. A veces inclusive porque crecimos en un ambiente evangélico y ya pensamos, ¿no? O porque como estaba diciendo vos, que hacemos las cosas como tenemos que hacer. Inclusive pensamos que Dios está en deuda con nosotros en un sentido. Tal vez no decimos eso de manera, vamos a decir, verbal, pero está en el pensamiento, porque cuando nos pasa algo malo, viene ese día, pero ¿por qué si yo hago tal cosa? ¿Por qué si yo siempre oro? ¿Por qué si yo siempre me voy a la iglesia? ¿Por qué si yo siempre ayudo? Es como dando a entender que Dios tiene que estar en deuda conmigo y tiene que tratarme bien porque yo estoy haciendo bien las cosas. Totalmente. Está ese pensamiento de autojusticia y no nos damos cuenta que, como Él va a describir más adelante, que realmente todos estamos bajo pecado y todo lo que nosotros hagamos, si hacemos en nosotros en nuestras fuerzas, realmente no sirve de nada. Tiene que ser simplemente una respuesta de amor por lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Ahí es cuando realmente importa, porque no es algo que estoy haciendo para ganar el favor de Dios o para ganar la salvación, sino es porque ya gané, porque el Señor me regaló, mejor dicho, ¿verdad? Porque Él decidió darme eso, entonces, ¿cómo no voy a alabarle, ayudar a mis hermanos, trabajar para Él, donarme por otros? O sea, las acciones no son la causa de mi salvación, pero son la respuesta a mi Son la salvación. respuesta ¿verdad? de mi salvación. Es una muy buena maravilloso, forma sí. de ponerlo. Y acá tengo una frase de, justamente hace rato lo traíste a colación, Douglas Moo, en su nuevo comentario al Nuevo Testamento. Él dice que el corazón del Evangelio es la justificación por la fe. No importa tu pasado, tu cultura, tus errores, ni tus acciones buenas tampoco. No importa. Si confías en Cristo, Él te declara justo. La palabra que acá se usa, Tony, a veces nosotros no dimensionamos en el griego del Nuevo Testamento, es la palabra pisteo, ¿sí? O pistis, que significa fe, confianza y fidelidad. Y sin darnos cuenta, en español nosotros hicimos como una diferencia entre estas palabras, ¿verdad? La fe viene a ser algo intelectual por ahí. algo intelectual, algo religioso. La confianza viene a ser algo personal, algo que se relaciona con la fe, pero no vas a decir tener fe en tal persona, confía en tal persona. Habla de una relación. Y la fidelidad tiene como vamos a decir, su área más en la respuesta de una persona a algo. Por ejemplo, se espera que tu esposa sea fiel en el matrimonio, ¿sí? Que ella sea fiel a vos y vos sos fiel a ella, o sea, tu respuesta a algo.
pero en el griego todo esto estaba englobado en una sola Claro, palabra. sí. Entonces acá cuando justamente nos recuerda que la justificación viene por la fe, nos está diciendo, tenés que confiar en Cristo, tenés que tener fe en Cristo, ¿sí? Creer en Cristo, creer en su palabra, creer en su obra, que fue la muerte y la resurrección que venció a la muerte, Amén. y creer que Él es tu rey, Sí. ¿sí? Y también implica fidelidad. Acá es donde a veces nos Sí. olvidamos. Y justamente para mí eso es un peligro cuando trabajo con idiomas traduciendo estos términos. Claro. ¿Cómo vamos a poner las tres áreas de esta palabra en un idioma? No podemos poner. O si no, teníamos una oración larguísima y la gente después va a decir, le Está agregaste agregando, cosas sí. a la Biblia, te vas a ir al infierno, ¿verdad? Pero digo nomás, pisteo, el confiar en Dios es tener fe en Él, confiar personalmente, ¿sí? Confiar en Jesús, confiar en su obra, en su salvación y en sus promesas, pero también responder con fidelidad a Claro. ellos. Sí. Nosotros, todo lo que hacemos en la iglesia, todas las buenas obras que tenemos, son esa respuesta justamente a la fe. Amén. Después Santiago, en otra carta, Santiago ya tocaron, ¿verdad? Sí. Santiago fue una de las primeras cartas que se leyó Sí. este año acá en el programa. Y los chicos, justo, creo que estabas hablando con Cristian sobre esto, Tony, decían eso de la fe, que Sí. la fe muerta, ¿sí? Es una fe sin obras, Así mismo. ¿sí? Y justamente porque pierde un área, pierde el área de la fidelidad. Si vos tenés fe en algo, pero no obrás con base en ello, vos no estás teniendo fe completamente. Sí. Si es que estoy tratando de poner en una explicación bastante sencilla todo lo que Pablo tenía en mente acá para decirle Claro. a los judíos, no es por las obras, es por la fe. Sí. Fantástico. Y justamente él, en el capítulo 3 dice él, porque todos han pecado y se han privado de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo que Jesús efectuó. Entonces dice, ¿verdad? Y sigue hablando ahí Pablo. Y es fantástico entender, ¿verdad? Que creo que la parte más extensa acá es hacerle entender al judío que él también necesita de la salvación, así como necesitaba el gentil. Porque era fácil de ver en la parte gentil de que él era un pecador. Pero Pablo se extiende para hablar de la situación del judío, porque yo ya entendí, yo estamos en una relación con Dios. ¿Cómo puede ser que Él nos juzgue ahora y nosotros necesitemos ahora la fe? Y Él nos dice, no, porque todos pecamos y todos estamos instituidos en la gloria de Dios y necesitamos de eso. Y Él entonces, para explicarle mejor, entonces va a utilizar el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Y va a empezar a hablar de Abraham, de cómo en Abraham se ve claramente de que él fue justificado por fe, inclusive antes de tener la ley y antes de entrar en la circuncisión, que él creyó. Y él, inclusive Pablo dice, si hubiese sido por obras, él hubiese tenido de qué jactarse, pero él no puede jactarse ante Dios, porque dando a entender no fue por obras que el Señor le llamó. Claro. Y de alguna manera empieza Pablo a explicar todo esto en la relación de Dios con Abraham, ¿sí? En la relación de Dios con su pueblo. Y algo que me llama la atención justamente es que Abraham, ¿sí? A veces nosotros vemos la frase que Dios le dijo a Abraham, ¿sí? Que por la fe él va a vivir. Y pensamos, ¿fe en qué? ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? O sea, esa frase que está en Génesis, que se repite en Habacuc y que acá Romanos otra vez vuelve a citar, ¿qué significa el justo por la fe vivirá? Y es todo lo que estábamos hablando recién. Si nosotros miramos la vida de Abraham, ¿qué fe encontramos ahí? Encontramos a un hombre que venía de una familia pagana, ¿sí? Venía de una familia pagana, sus padres eran paganos, adoraban probablemente al dios Luna, que era muy conocido en esa zona de Mesopotamia. Y este hombre responde a ese llamado de Dios, ¿sí? Ahí ya comienza la fe, Sí. comienza a verse la fe del padre Abraham. Pero no, es que este hombre hacía las cosas tan bien. Claro. Lo vemos mintiendo, lo Sí. vemos peleándose con gente, estando en guerra, ¿sí? Pero de alguna manera su modo de vida
cada vez más se acentuaba en un reflejo a la voluntad de Dios. Y termina él iniciando lo que es nada más y nada menos que el pueblo del pacto, ¿sí? Cuando nosotros vemos en la Biblia más el justo por fe vivirá, no se refiere solamente a creer en algo, sino en todo lo que nosotros comenzamos a hacer en pos de esa fe. Y justamente acá Pablo aclara, avanzando un poco más en la carta, Sí. Tony, bueno, estableció él, por Sí. la fe vivimos, ¿sí? Pero bueno, entonces eso significa, Pablo, que solamente tenemos que tener fe y ya no hacemos nada más. Tenemos licencia Para pecar. para irnos ahí junto a la diosa Afrodita un ratito, ¿sí? En los templos, sabemos lo que había en ese tiempo. Yo diría, sí, tenemos que graficar a los antros, a las discotecas de hoy. En aquel tiempo eran esos burdeles, pero también eran los templos de los dioses. Porque ahí vos te ibas con la sacerdotisa, con el sacerdote ahí, ¿sí? Sí. Entonces, ¿será que tenemos licencia para eso todavía? Y la gente capaz se estará riendo, Tony, de mi ejemplo recién. Pero recordemos que en Hechos 15 ese era uno de los temas. Sí. Porque lo que justamente después se prohíbe, recordando el concilio que se hizo en Hechos 15, en todo este debate, si los gentiles, los que no eran judíos, se tenían que circuncidar o no, al final los padres de la iglesia ahí decían, no, vamos a pedirle a los judíos que se abstengan de comer ahogado, ¿sí? Animal estrangulado y de inmoralidad sexual. Sí. Y todo eso estaba relacionado con el tema de los dioses. Sí. ¿A qué se refería con el tema de la inmoralidad sexual? No solamente que no adulteren y que no forniquen. No se vayan al templo de la diosa Afrodita a tener relaciones con Claro. las sacerdotisas para tener favores de ella. No ofrezcan estos animales y coman estos animales que eran justamente estrangulados, porque ese era el modo de culto Sí. que ellos tenían para adorar a sus dioses. Así mismo. O sea, acá Pablo empieza a establecer de que no es que vamos a nosotros a seguir pecando para que mostrar que la gracia de Dios es grande. No es que hoy yo me levanto de mi cama y digo, hoy le voy a ser infiel a mi esposa para mostrar qué grande es la gracia de Dios, porque me va a perdonar y la iglesia no me va a decir nada y va a estar todo bien. No, o sea, Pablo, en el capítulo 6, si quieren marcar, hay una tremenda exposición de por qué él dice, no podemos nosotros perseverar en el pecado porque hay gracia. Sí. Y él usa acá un ejemplo que es el ejemplo del bautismo, ¿sí? Él pone como una analogía el tema del bautismo y dice, nosotros fuimos bautizados con Cristo en su muerte. O sea, así como Cristo murió en la cruz, una vez que nosotros le recibimos a Cristo, una vez que nosotros empezamos a vivir nuestra vida cristiana, de alguna manera nosotros también matamos esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, ¿sí? Y resucitamos con una nueva, como nuevas criaturas, ¿verdad? O sea, todavía no somos esa criatura con el cuerpo Claro. glorificado, Que no va a pecar más. pero hay algo diferente Sí. en nosotros. Jesús nos justificó en su Amén. muerte y en su resurrección nosotros tenemos la prueba de la salvación. Y dice acá, en este capítulo 6, que si nosotros fuimos ya justamente plantados con su muerte, también fuimos levantados en su resurrección. ¿Sí? Y acá Pablo usa, Tony, un ejemplo. Vuelvo a las palabras griegas. Y sabes luego, Tony, por qué me gustan las palabras griegas, ¿verdad? Es una de mis pasiones. Y acá hay algo que a veces también, viendo las versiones, no nos damos cuenta. Pablo usa la palabra doulos en griego, que significa esclavo, siervo. Y él dice, gente, antes ustedes eran doulos del pecado. Ahora ustedes son doulos de la justicia. ¿Sí? Y acá llama demasiado esto la atención, porque Pablo habla de que Cristo nos libera, de que Cristo nos salva, nos rescata de las ataduras del pecado, pero somos ahora doulos de la justicia. Sí. ¿Qué significa eso? Acá la versión Reina Valera, que es una versión que me encanta, dice que ya no somos esclavos del pecado,
sino siervos de la justicia. Mm. Y en el griego dice Pablo, ya no son doulos del pecado, sino doulos La de la misma justicia. O sea, palabra, es la repita. misma Sí. palabra. Ahora nosotros le servimos a la justicia. Amén. No le servimos más al pecado. Sí. ¿Cuál es la diferencia, Tony? ¿Cómo podríamos nosotros describir a esta audiencia la diferencia entre servir como esclavo al pecado y servir como esclavo, entre comillas, a la justicia? Claro. Y es justamente el cambio que se hace, cambio de chip parece que hay en tu cerebro. Cuando vos estabas en el mundo sin Cristo, a vos no te molesta el pecado. Vos pecas como si nada y no hay un problema en tu mente de tipo porque estás haciendo mal. De hecho, como dice el capítulo 1, vos te alegras en eso y te alegras con el otro que hace mal también. Tipo, te gozás en su pecado. Cuando te cuenta sus hazañas pecaminosas, vos sí te reís con él, te alegras con él. Entonces vos, como dice acá Pablo mismo, dice que si vos lo obedeces al pecado, si vos te rendís a él, vos sos esclavo del pecado. Totalmente. Y ahora que viniste a Cristo, donde vos moriste con Él en la cruz, donde vos fuiste crucificado con Él, entonces nosotros vemos que hay un cambio en nuestra conciencia. Como dice Hebreo, fuimos limpiados nuestra conciencia de obras muertas. Y ahora nosotros, por más que pecamos, nosotros no nos estamos a gusto con el pecado. Nosotros tenemos ese pensamiento, estoy haciendo mal, necesito ponerme a cuentas con Dios, necesito confesar mi pecado, necesito de la sangre de Cristo, o sea, como hablamos nuevamente, ¿verdad? No es que necesitamos otra vez que muera Cristo, sino necesitamos ese perdón nuevamente, en el sentido de que nuestra mente sigue pensando o buscando muchas veces esa salida del pecado por la costumbre que tiene la carne en el pecado o la debilidad que tiene nuestra carne hacia el pecado, y recordar que tenemos que recurrir a Cristo, como dice justamente Juan, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Sí. Encontramos entonces que, ¿por qué recurrimos a Él? Porque sentimos esa necesidad, hay una diferencia, yo no quiero más hacer eso, peco, y como va diciendo más adelante en el capítulo 7, es como que yo veo que lo bueno es lo que el Señor me dice, pero no consigo hacer. Totalmente. Y totalmente. dice, muestro a través de eso que es bueno aquello que el Señor me pide, pero yo con mi carne al final vuelvo a pecar. Entonces tengo esa dicotomía en mí que donde digo, ¿cómo es lo que salgo de eso? Y entender que nosotros, aunque pequemos hoy en día, nosotros, como estaba leyendo una frase que decía, ay, se me pasó este escritor, decía, el cristiano es aquel que todas las veces que tropieza se levanta, nunca se queda caído. Exacto. Porque todas las veces que nosotros pecamos tenemos a quién recurrir. Nuestra conciencia entiende a quién está sirviendo. Yo soy un servidor de la justicia porque sirvo a Dios. Entonces, por más que yo de repente le pifie en algo, yo vuelvo al camino porque yo sé cuál es el camino que tengo que seguir. Totalmente, totalmente. Wow, Pablo acá abrió su corazón realmente con esta iglesia que no había visitado antes y de alguna manera nos habla de que él tenía algo muy personal. Sí. Porque imagínate contarle a alguien, acá Pablo está haciendo un ejercicio de confesión también. Él, aparte que te da una cátedra magistral de teología, en un momento para y dice esto justamente. Lo que yo no quiero hacer, eso hago. Sí. O sea, Pablo acá abre su corazón también con ellos y nos muestra justamente que en la iglesia no hay superapóstoles que están libres de esto. No hay personas super espirituales que están libres de esto. El pastor Emilio cada domingo lo aclara. Sí. Él siempre que habla del pecado, él aclara y dice, ustedes a veces me ven y piensan que yo estoy como libre de estas cosas. Pero de lunes a lunes también estoy batallando con ustedes, dice, estoy ahí en la trinchera también. Pero gracias a Dios, en Romanos 8, Pablo aclara de que nosotros tenemos una ayuda. Amén. No es que Dios ahora nos pide que respondamos con fidelidad y Él no nos ayuda. Nos dejó nada más y nada menos que su Espíritu Santo. Él nos da el poder para vencer el pecado, nos da el poder de ser hijos de Dios, ¿sí? Y vemos que esto transmite esperanza. Amén. Porque primero Pablo al arrancar la carta parecía que estaba todo mal, ¿sí? Pero él poco a poco se va tejiendo cómo es que los cristianos pueden caminar en esta gracia. Y acá en el capítulo 8, que está, el capítulo 8 es como una antesala ya a la parte práctica después que viene, aunque hay un pequeño paréntesis entre el capítulo 9 y 11, donde obviamente no vamos a tener tiempo de profundizar ahí lo que es la elección de Israel, ¿sí? ¿Qué pasa entonces con la iglesia? Seguramente alguien nos va a preguntar de esto, Sí. Jere, entonces pasanos después la pregunta ahí para
para poder responder a los oyentes. Eh, Claramente acá ya Pablo dice, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, Amén. que nos da esperanza, ¿sí? Y que nada puede separarnos de Dios. Sí. El capítulo 8 es ese capítulo que termina de esa manera, Amén. diciendo que nada nos puede separar de Él. Sí. Y entonces esto trae de vuelta ánimo al cristiano. Claro, porque es como justamente la palabra misma le describe al Espíritu, de nuestra ayuda en nuestras debilidades. En todo lo que nosotros nos podemos hacer, el Espíritu Él nos capacita. Y Él usa un lenguaje muy lindo, Pablo, en Romanos 8 al hablar. Es como, Él dice, es como que Dios nos coloca a nosotros su Espíritu que nos hace clamarle a Dios como Padre, dice Él en el versículo 15. Ustedes no recibieron un espíritu de nuevo de esclavitud o de miedo, sino del Espíritu que le adopta como hijos y le permite clamar Abba Padre, dice. Porque había justamente una de las cosas que el judío tenía como su relación con Dios, era como como Dios le llama en Éxodo, le dice, es mi primogénito, él es mi hijo. Entonces, nosotros hoy en día tenemos ese privilegio porque esa declaración de justo no es simplemente una declaración donde yo soy justo, sino es una declaración donde ese hecho que Dios me haya declarado justo a través de la obra de su Hijo me pone en buena relación con Dios. Totalmente. Ese es el gol de esto tan maravilloso que es, yo puedo volver a tener una relación con Dios. Y esa relación es tan grande que Él dice que yo soy como un hijo suyo. Totalmente. Su Espíritu Santo viene y me capacita a mí a que yo pueda acercarme a Él como a un padre. Y Él dice, y si Él está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros, verdad? Totalmente. ¿Quién más puede condenarnos a aquellos que Dios ya justificó? Y es fantástico porque les va levantando el ánimo diciéndole, Él es el que les guía, Él es el que capacita. Y si Él está con ustedes, ¿de qué ustedes van a temer? Totalmente, totalmente, Tony. Estamos por llegar a la parte final del programa, pero qué lindo ver cómo Pablo no solamente, eh, no solamente deja un compendio teológico, yo diría de los más importantes para la iglesia cristiana, sino que es como que nos está llevando de la mano para entender realmente todo lo que es el mensaje del Amén. Evangelio. Desde nuestra condición, Sí. ¿sí? Desde nuestra condición de pecadores, Pablo primero nos muestra nuestro valor delante de Dios. Nos dice que Cristo murió por nosotros. Eso habla de tu valor como Sí. persona. O sea, la muerte de Cristo fue por vos. Claro. O sea, Él mandó a su único hijo por amor, porque te quiso salvar, ¿sí? Ahí está nuestro valor. Ahí está el valor que vemos y que, había sido, no nos quedamos ahí en lo pecaminoso Sí. y en lo vil del mundo. Dios ve valor en nosotros, mandó a su hijo para justamente limpiarnos, salvarnos. Y no solamente eso, nos ayuda a luchar en esta vida. Amén. Nos da su Espíritu Santo que nos guía, que nos ayuda, que está ahí constantemente ayudándonos a que busquemos esas buenas obras que Dios ya preparó para nosotros. Amén. Y no solamente eso, Tony. En la parte final de Romanos, a partir del capítulo 12, lo que vamos a encontrar es Pablo enseñándonos a vivir en comunidad. Sí, exactamente. Te dice otra vez Pablo, bueno, no estás solo. Aparte del Espíritu Santo, que probablemente es la única ayuda que necesitas, ¿verdad? Está también la comunidad, porque Dios nos creó para vivir en comunidad. Amén. Y claramente, acá, entre todas las prácticas judías que había, todos los dioses también que había, ¿sí? En la tierra de Roma, ¿sí? En la ciudad de Roma, se veía que había muchas diferencias en la comunidad. Una persona se convertía, tenía trasfondo judío. Otra persona se convertía, tenía trasfondo pagano. Entonces había problemas de repente, y Pablo habla de esto. Claro. Algunos decían que tenían que todavía que guardar el sábado. Tenían que guardar el día. Claro. Algunos dicen, esto no se puede comer. Sí. ¿Sí? Porque eso se hizo en un rito pagano, o eso se vendía en una tienda pagana, porque había tiendas que eran especiales para vender lo que era el tipo de comida que se usaba en los templos paganos. Entonces Pablo empieza a hablar de estas cosas y le dice, bueno, sean un poco tolerantes, Sí, ¿verdad? Porque al final sopórtense unos a otros, Amén. ámense unos a otros. Si uno le debe plata a otro, pague, ¿sí? Claro. Si tienen, traten de no tener deudas, dice, Sí. pero que nunca falte el amor, ¿sí? Amén. Hay un versículo justamente de esta sección, creo que es el 13:8, que siempre me llama la atención porque Pablo toca
lo más difícil del ser humano, que es el tema de la relación con el dinero. Y él dice, no deban nada a nadie. Sí. En lo posible, si tenés una deuda, paga rápido. Sí. ¿Sí? ¿Qué es deuda? Deuda no es que nunca debes plata. Porque hoy en día reconocemos que no se puede vivir sin tener un préstamo o sin sacar algo a cuotas. Lo que Pablo está diciendo es, si vos te comprometes a sacar un electrodoméstico en 12 cuotas, paga cada mes tu cuota. Eso significa estar bien, no tener deudas. Pero dice, lo que sí tenés que deberle a la gente siempre es el amor. Amor no te puede faltar. Sí. Y yo creo que esa es la clave para la vida en comunidad. Amén. Es lo que Pablo describe acá. Y al final le vemos justamente a ese Pablo amoroso, Tony, Sí. despidiéndose de esta iglesia. Todo. Y, por ejemplo, en el 15:7 dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para mostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Y es fantástico mostrándoles a ellos que el ejemplo a seguir siempre es el ejemplo de Cristo. El ejemplo no es un ejemplo donde yo me separo de mi hermano simplemente, sino es donde yo me junto porque Cristo concilió eso. Él me llamó tal vez de una manera, me llamó a mí, o sea, yo me salvé de una manera individual, pero Él no quiere que yo permanezca de una forma individual. Él me trajo a un cuerpo. Y Él usa la imagen del cuerpo por algo justamente, que es para que nosotros entendamos que cada uno necesitamos del otro. Tenemos, como incluso cuando habla de los dones en el capítulo 12, diciendo que cada uno tenemos dones unos a otros, pero cada uno somos otra vez miembros los unos de los otros. Dice. Totalmente. O sea, es fantástico. Totalmente. No es simplemente que yo soy miembro de Cristo, sino yo acá con el profe, Él es mi miembro y yo soy su miembro. Somos uno, somos... es fantástica la imagen que usa, es difícil de explicar con palabras, ¿verdad? Pero todos somos uno otra vez al final. Así mismo. Y es maravilloso porque, como estamos diciendo, Él todo el tiempo va hablando de la necesidad de eso. Y uno de los que a mí más siempre me llega es el final del capítulo 12, donde dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Totalmente, profe Tony. Pasó volando la hora, Terminó nuestro tiempo. Estamos sobre la hora, pero que nos quedamos con ganas. Sí. Nos quedamos con ganas. Lo que pudimos ver acá es un Pablo llevándonos de la mano para entender todo lo que significa el Evangelio. Sí. Vemos ya que por qué él abrió de la manera en la que abrió la carta. No me avergüenzo del Evangelio. Amén. Porque es poder de Dios. Y qué lindo ver el poder de Dios manifestado sobre nuestras vidas. Y no puedo dejar pasar, ¿verdad? Acá ya hay mensajes que dicen que tenemos que tocar también los temas controversiales de Romanos. Gente, eso no lo vamos a poder hacer en un espacio corto. Sí, de una hora, 16 capítulos. Donde nuestro propósito principal es caminar con ustedes por por el contenido del libro. Pero sé de un lugar donde vamos a poder hablar de este tema. Más. Controversia. Acá, por ejemplo, dice el apostolado de Junias. Parece que Pablo le saluda a un tal Junias, ¿sí? Y dice que es un destacado entre los apóstoles. Es hombre, y mujer. dicen que parece que es una mujer, ¿sí? O también el tema de Israel y la iglesia. Claro. ¿Qué significa ahí esa sección de Romanos 9 al 11? Son temas controversiales, no sé si controversiales, pero de difícil entender. Claro, hay diferentes posturas. Hay dentro diferentes del posturas y cristianismo, sí. no te hace menos salvo Claro, tener tener una una postura postura. u otra, pero es bueno estudiar las escrituras a profundidad. Y yo quiero hacer una invitación para los que nos están escuchando, los jóvenes entre 18 y 33 años, que quieran conocer más de la palabra de Dios. Justamente este sábado Amén. vamos a estar estudiando Sí. el libro de Romanos. Sí. En el discipulado de jóvenes. Este sábado a las 5 están invitados. Amén. ¿Sí? Si quieren conocer más, escuchar más, justamente vamos a estar ahí con el profe Tony para hacer lo que yo le llamo el espacio de Biblia 365 en vivo. ¿Sí? Ven así que cuando los artistas se van así y hacen conferencia de prensa, cosas así. Nuestro espacio de Biblia 365 el primer sábado de cada mes, Sí, así mismo. donde Siempre estudiamos estamos ahí. y justamente ayudamos a entender estas cosas De difíciles los de la libros, Biblia. hablamos de los libros que ya leímos o que estamos leyendo en este mes. Muy bien, muchas gracias a todos por haber participado hoy. La verdad que pasó muy rápido el Sí, tiempo, pasó pero rapidísimo. creo que sacamos lo principal, Tony. Amén. Sí, sacamos lo importante, yo creo que del mensaje de Pablo y entender que la Biblia nunca lo vamos a poder entender de una manera tan completa. Siempre va a haber cosas que vamos a dejar en el tintero
y va a ser siempre así. Totalmente, totalmente. Muy bien, de mi parte nos despedimos. Acá Amén. también el profe Tony. Sí. Y nos volveremos a encontrar el próximo jueves a las 11 para otra edición de Biblia 365. Un abrazo, hermanos. Chao, chao. Chao, chao.